Para esta segunda parte de la teología davídica, presento un libro que es muy útil, que es recomendable. Si hay tiempo de leerlo o a alguien le interesa, pues lo tenemos en el PDF o también en impresiones. Es una síntesis de lo que trata esta teología de David. En su parte 2, la primera parte nos dedicamos sobre todo a descubrir el origen de una teología davídica. La teología davídica no empieza propiamente con David. David asume elementos que han nacido por iniciativa del pueblo, vimos, por iniciativa de Samuel, por iniciativa de Dios, se entremezclan varias situaciones. El rey Saúl, digamos, como experimento o primer rey de Israel. Todo eso ya nos da elementos de la teología davídica, obviamente. Y hay unas consecuencias de esa teología davídica que es necesario tener primero una claridad y luego se puede profundizar, como se trabaja en la teología, algunos elementos que nos permitan reflexionar algo más. José Luis Sicre nos presenta en esta obra un recorrido de David al Mesías, porque la teología davídica culmina en la teología mesiánica. La Biblia depende mucho de David para entender quién es un Mesías, por qué esperar un Mesías, que es temática más del Nuevo Testamento, obviamente, pero se genera esta expectativa en varios textos del Antiguo. Los que no les interesa la teología mesiánica se quedan únicamente con el reinado de David, no valoran las consecuencias de eso. Les parece demasiado artificial lo que pasó en el judaísmo, de que basándose en la historia de un rey, quieran esperar a otro tipo de persona. Son los que niegan un poco el paso que se hace en el judaísmo de esperar a alguien que venga del cielo, por ejemplo. Eso cuesta mucho a muchas personas. Y de hecho es una negativa después para aplicarle una categoría divina a Jesús. No es obligatorio. Uno que está acostumbrado a ser cristiano, pues lo da por sentado, pero una persona que no tiene fe o en principio no es su punto de partida, no le parece coherente que del cielo venga alguien. Es muy complicado que alguien acepte que Dios pueda entablar o enviar a alguien denominado Mesías. En dado caso, está más de acuerdo con que el mesianismo o el Mesías debe de surgir del mismo mundo. Y obviamente son los defensores de que el Mesías en realidad es un revolucionario o un reformador. Jesús en su vida sería muy interesante porque continúa lo que David empezó, sí, pero no porque tenga nada que ver con lo divino. Es muy complicado hacer ese paso de lo humano a lo divino. Solamente que alguien, digo, dé el paso a la fe, va a tener que ahora añadir a sus reflexiones la posibilidad de que el Mesías no sea solamente del ámbito humano, sino también divino, pero es sería ya de la teología del Antiguo Testamento dar lugar a la teología del Nuevo y además de la teología del Nuevo a la cristología, ¿no? Pero no es posible para muchas personas establecer esos pasos. Para muchas personas les gusta David, les gusta lo que vimos la clase pasada,
pero ya no están de acuerdo con lo que van diciendo, por ejemplo, algunos de los profetas, mucho menos algunos de los apócrifos, y tampoco que a Jesús se le adjudiquen demasiadas cosas divinas. Es un descendiente de David y es todo. Intentó cambiar las cosas de su tiempo, reunió a un grupo de discípulos, ¿verdad? Pero no, no más. Entonces, nada más tener eso en cuenta a la hora de también uno repensar qué categorías realmente pertenecen a una reflexión más racional, qué categorías en la Biblia ya están pasando los límites de la mera racionalidad hacia otro tipo de expectativas, que para nosotros bíblicamente hablando son válidas. Nosotros estamos acostumbrados a eso, porque desde el Génesis vamos leyendo que Dios creó el mundo, que le habló a Abraham, ¿sí? Entonces, el lector en principio está acostumbrado a que Dios vaya dirigiendo los acontecimientos. En la clase pasada vimos que el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey, ¿verdad? Dios y Samuel dialogan, de alguna manera hay un acuerdo. O sea, para el lector de la Biblia, digamos, se le va introduciendo una dinámica de este tipo, ¿no? Para una mentalidad meramente racional, pues es un proceso normal de un pueblo que desea un rey, un muchacho que es localizado para hacer o cumplir esa función, etcétera, pero es una reconstrucción más de tipo histórico, no, no tanto teológico, ¿verdad? Son este, tíos, o son simplemente historiadores, o son un grupo definido. O sea, vamos a empezar como este grupo tal, o sea, firma esto, o son así personas Se pregunta aquí en el aula para los que están de forma virtual si este tipo de percepciones nacieron desde el mismo judaísmo o son percepciones de historiadores actuales o de las investigaciones. La situación es desde el mismo judaísmo, incluso dentro de la misma Biblia, se nota que algunos crean relatos para favorecer una negativa de Dios hacia el rey. Dentro del mismo Antiguo Testamento hay, se llama una línea antimesiánica, antimonárquica, una línea que favorece, y a lo mejor así se puede interpretar, favorece la línea, por ejemplo, profética. Por eso se nota en la Biblia una fuerte oposición entre reyes y profetas. Cuando entremos a la teología profética, vamos a descubrir que una de sus líneas o buena parte de lo que significa ser profeta es estar contra el rey. Si hubiera una sola línea profética en la Biblia, habría que considerar si era posible realmente la generación del mesianismo. Incluso como algunos dicen, ¿no será el profeta el Mesías en lugar del rey? El siervo del profeta Isaías, ¿no será el mismo Isaías? ¿Por qué necesitáramos un rey realmente? Surge ahí la pregunta dentro del mismo judaísmo, si no sería una categoría más potente. Y luego las consecuencias están en que en el Nuevo Testamento Jesús también es considerado profeta, lo cual quiere decir que algunos o muchos lo vieron más como profeta que como rey. Es decir, siempre, eso es más de teología del Nuevo Testamento, es decir, ¿dónde voy a pegar yo el mesianismo de Jesús? ¿Como rey o como profeta? Quizá en el que preguntan aquí si la expresión hijo de David, en qué línea estaría? Probablemente en este caso, por ejemplo, el ciego estaría más en la línea monárquica. No es, no es hijo de un profeta, es hijo de David. El ciego representaría la línea monárquica, o sea, la línea del judaísmo que se aprendió los nombres de los reyes, esperaba un descendiente de, por ejemplo, Mateo claramente es de línea monárquica, Mateo, porque empieza la genealogía siguiendo la pista a todos los reyes, ¿no? No hay un corte. Mateo trata de estirar el hilo desde Abraham, pues,
hasta José, ¿no? O sea, vamos encontrando ya, o sea, normalmente las posturas actuales dependen de lo que ya se ha dicho en la misma Biblia. Solo hay que acentuar una cosa u otra, ¿no? Los, dentro del mismo judaísmo siempre ha habido también críticos contra David. Sí cree, por ejemplo, en este libro plantea que quien escribió la sucesión de David, o sea, la historia a partir del segundo libro de Samuel, cuando nacen sus hijos, sí cree que la escribieron para criticar a David. O sea, toma una línea crítica de la historia de la sucesión. Incluso aquí hay frases que dicen, David se volvió disperso, vago, perezoso, dice. Quien identifica una línea ya no antimonárquica, sino antidavídica, percibe también que su situación es decrépita. En el primer libro de los Reyes, buscando incluso una muchacha más joven que vaya para que le dé calor. Es una línea que, pero está presente en la Biblia, antidavídica, o que no es para tanto. El, no es para tanto lo que uno lo que uno dice de David, ¿no? Una línea lo engrandeció, ¿verdad? O lo veremos, también está presente aquí o lo podemos ir reflexionando con sus preguntas. El libro de las crónicas, la teología de crónicas es también una teología que ensalza a David. La teología de las crónicas no presenta a David en ningún sentido ni débil ni equivocado. La teología de las crónicas es de las primeras que ensalza la figura de David. Entonces no solamente es que un lector actual lo haga o un teólogo, sino que ya en la misma Biblia comienzan las líneas, por eso insisto, sea de criticar a David o ensalzar, pero dentro de la misma Biblia vamos viendo que es plural. Uno como lector y haciendo teología del Antiguo Testamento, la tarea, se dice, de una teología del Antiguo Testamento católica es tratar de unir la mayor parte de hilos posibles para entender a Jesús, porque eso nos interesa ya a la iglesia. Quizá en otra teología más positivista, es decir, más histórica, sería hacer demasiados cortes, y eso es su trabajo, podremos decirlo, hacer más cortes que unir los hilos. Y es un buen esfuerzo que el que se dedica a eso tiene que ser un esfuerzo más arqueológico, es decir, más textos, escarbarles hasta donde realmente lo que uno cree que son líneas continuas son separadas, ¿no? Pero es normal, es decir, la defensa de una teología del Nuevo Testamento, católica especialmente, es decir, que en Jesús está la síntesis de todas las teologías del Antiguo Testamento, lo que da lugar a una incomprensión. Si todo fuera tan claro en la figura de Jesús, pues cada cosa que diría se entendería. Por qué su mensaje y su obra no se entienden? ¿Por qué muchos no la entienden? Porque no concuerda con la teología única que maneja. Si los fariseos manejaran unas 5 teologías del Antiguo Testamento, quizá tendrían un poco más de oído, que es quizá lo que pasa con Nicodemo, ¿va? Con José de Arimatea, que pertenecen a ese grupo, con el mismo Pablo, pero tienen más opciones de teologías. En cambio, un fariseo más, como el pasaje de la mujer, si este hombre supiera la clase de mujer que lo está tocando, o si este hombre fuera profeta, ¿no? Como dice,
sabría qué clase de mujer lo está tocando. Él considera que un profeta no se junta con una pecadora. Su teología solamente le da para eso, que un verdadero profeta no, o sea, su Mesías no se dejaría tocar por una pecadora. Ese no es el Mesías que él está esperando. Y así cada pasaje del Nuevo Testamento uno puede intuir qué teología está manejando el interlocutor de Jesús, ¿no? Por ejemplo, el del ciego, que esa pregunta fue interesante, maneja una teología monárquica, davídica, mesiánica hasta cierto punto. Y es normal, los evangelistas, se puede decir, han colocado el pasaje del ciego precisamente en Jericó, porque inmediatamente pasando Jericó vendrá el pasaje de la entrada triunfante en Jerusalén. El ciego está pensado prácticamente, se dice, para presentar al rey que va a entrar en Jerusalén. Ya sería cuestión de discutir en teología del Nuevo Testamento. Otra vez serían discusiones normales si la teología de la pasión o los que escribieron el relato de la pasión son monárquicos. Y a lo mejor alguien diría que sí, porque empieza con la entrada en Jerusalén y termina con el letrero en la cruz. Rey de los judíos. Causa de la muerte proclamarse rey. O sea, a lo mejor la teología final dominante sí sea la monárquica. Que diga, no vamos a presentar, no vamos a tener que decir ya nada de Jesús, ya no debemos de confundir más al lector en la pasión, tenemos que enfocarnos en puros aspectos de la realeza, ¿no? El manto, la corona, pero elementos que no aparecían en el Antiguo Testamento, porque no los menciona el Antiguo Testamento, o sea, no nosotros, yo en la clase pasada nunca les dije, no tratamos el punto que a Saúl lo coronaran. Entonces llama mucho la atención que ya en el Nuevo Testamento estamos manejando elementos ya griegos y romanos, donde ya Jesús aparece, no es tanto la unción. Es curioso, uno porque ya no le dice uno, la corona de espinas, pero pues uno porque está imaginando siempre, pero en el Antiguo Testamento no hay coronas. Y a veces uno le pasa desapercibido que ya estamos en otro modelo. Si no, Pilato diría, traigan aceite, ¿ah? Para burlarnos. Si no, eres rey, una corona, que es ya un modelo más griego. Aunque en las películas de los reyes de Israel les van a poner corona, todo hace suponer que traen, pero no es un elemento que le interese. O sea, no hay ceremonias claras de entronización, ¿no? O sea, está más destacada la unción, lo vimos que se derrama unción en la cabeza de Saúl y de David, ¿verdad? Entonces ahí probablemente lo que convenció más a los evangelistas, o si no decimos evangelistas, a los teólogos de la pasión, probablemente fue esta teología monárquica. Bueno, escuchado algunos teólogos que dicen, cuando tú te dices, el maestro bueno y cuando le dicen hijo de David, él, o sea, como si aceptara. Y dice, no, pues sí, le dan calificativos a Jesús y yo le acepto como que ¿por qué me dices eso? Cuando le dicen hijo de David, él cae, como diciendo, Si preguntan aquí en el aula sobre la resistencia de Jesús a ciertas expresiones y la aceptación de otras. Sí, también en las investigaciones, sobre todo de cristología, de la parte del Jesús histórico, es probable que Jesús se apartara de toda consideración ética hacia su persona y acentuara la recepción de terminología del Antiguo Testamento apocalíptica, de alguna forma. Por ejemplo, hijo del hombre, que ya no solo es que venga de fuera, él mismo elige ese término para denominarse.
Probablemente las dos más importantes sean la de hijo de David que viene de fuera y la de hijo de hombre que procede de él. Y se intuye que la eliminación de consideraciones éticas formará parte de la resistencia a Jesús de considerarse, digamos, que lo valoraran por su bondad. Y en ese sentido habría que revisar los textos si es verdad de si la gente nota o se sorprende más de que sea bueno o si realmente lo que le interesa a la gente es, nunca habíamos visto nada igual, ¿no? En el caso de las obras, que a lo mejor sí Jesús le interesa más. Eso sí es interesante valorarlo. ¿Qué le interesa más a Jesús? Que valore más su propia persona en cuanto forma de ser, ¿verdad? O en cuanto a lo que hace, ¿no? Y lo que manifiesta. Habría que ver si también los sinópticos son más resistentes a ese tipo de categorías. Y si San Juan al menos busca o se acerca con esa de yo soy el buen pastor, quizá una categoría que de las que éticamente Jesús quiso aceptar, porque las demás yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. De las más cercanas éticamente hablando, sería yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas, que ellas me siguen. Sí, se podría pensar eso, de donde si realmente se puede intuir que él prefiere o acepta más categorías de otro tipo que no tengan que ver con su ética, pues, ¿verdad? Sino con algo que él da, como el pan de vida o algo que él es, pero más apocalípticamente hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué viene a representar? Sí, pues ese tipo de teología de Jesús o esa qué tantos títulos acepta y cuáles no, que vayan dando línea de su divinidad, o sea, al final de cuentas, es esto que uno tiene que seguir la pista para quien busca descubrir en él al Hijo de Dios, ¿no? Que, por ejemplo, esa categoría tampoco se la adjudica, ¿no? Solo cuando en la pasión le pregunten si es él, ¿verdad? Tú lo has dicho para ceder. Hay una cierta, obliga al lector siempre a estar descubriendo también quién es Jesús. Eso es lo que se podría intuir, pero sí aún hay dificultades. Bueno, siempre las habrá, pero para eso se está siempre estudiando, ¿no? Para poder ofrecer más líneas, para entender uno mismo y poder, sobre todo, insisto, como labor de teología católica, es una labor importante aunar la mayor parte de hilos posibles. La teología católica no puede concluir, no lo puede hacer así. La teología davídica no tiene que ver nada con la mesiánica, no podría concluir de esa manera, necesita establecer un vínculo, que si lo hay, no tiene que ver nada el Mesías con Cristo, pues sí tiene algo que ver, no tiene que ver nada Cristo con la iglesia, pues sí tiene que ver, ¿no? Ese es el trabajo, pues las reflexiones, no porque lo inventemos, sino tratar de hacerlo, de descubrirlo con los textos, ¿no? Este libro no es tan largo, es claro, como por eso digo que vale la pena si alguien desea profundizar, va siendo muy claro en lo que toca cuando Dios le promete a David, qué le promete, cómo esta promesa se expande en Reyes, cómo esta promesa se expande en Crónicas, ¿verdad? Los salmos contienen en su núcleo buena parte de teología davídica, mesiánica, nos lo presentan como un gran compositor, incluso. Entonces es una faceta que no retoma a Jesús, obviamente. De Jesús, obviamente, sabemos que es compositor de parábolas, en el caso de la cultura. Más cosas no, no es que invente Jesús, más bien sabe los salmos. Eso también ha llamado mucho la atención. Es otra pista que nos da para entender el mesianismo, cómo Jesús repite salmos
o los evangelistas utilizan salmos para hablar de Jesús. Ahí está, eso es lo que nos va a presentar. Sí, que ahorita podemos ver algunos ejemplos. Pero aquí está, o sea, los salmos nos ofrecen un camino para entender que sí hay continuidad entre la teología de David y la teología mesiánica, ¿no? Luego, como pueden observar aquí en este cuadrito que nos da el autor, es muy interesante cómo es el número 2, el salmo que ya trata el asunto del rey como hijo de Dios. O sea, son cosas que a lo mejor el Nuevo Testamento nos está pidiendo identificar, ¿sí? Y que ya están desde el Antiguo. Falta que exploten, ¿no? Falta que exploten. Eh, y es nada más ir trabajando, sea en este orden, tal cual, o primero uno y otro. O sea, es decir, como en el Antiguo Testamento, cuando alguien contempla al rey y apoya esa teología monárquica, lo reconoce como hijo de Dios, ¿verdad? Reconoce como hijo de Dios. Es decir, establece un vínculo muy especial entre Dios y el rey. Y al mismo tiempo aspira a que ese rey sea el Señor universal, o sea, que llegue a asemejarse al poder que tiene Dios. O sea, se nota que puede ser que en la teología del Antiguo Testamento la expectativa vaya de abajo hacia arriba, eso es interesante. O sea, quizá el judaísmo no necesita creer estrictamente que alguien venga, lo que quiera, lo que el judaísmo puede estar proponiendo es que alguien vaya, o sea, alguien llegue. Y eso es interesante también porque en la ascensión de Jesús puede llevar a plenitud lo que el judaísmo estaba esperando, es decir, efectivamente, nosotros esperamos que alguien que naciera entre nosotros llegara al cielo. Y puede no sonar tan extraño porque ellos eh, en sus trabajos, especialmente apócrifos, trabajan mucho la presencia de Moisés, de Abraham, como alguien que ya está en el cielo. Ellos no necesitan el cristianismo para tener cielo. Abraham por eso habla con Lázaro y el rico, porque Abraham ya está en un estado de dicha y Lázaro también va, ya Jesús cuenta ese tipo de historias. El cielo, estrictamente hablando, para el judaísmo no se abre con la resurrección de Jesús, ¿no? Hay muchísimos ya elementos trabajando. Y entonces ellos, es interesante cómo van, algunos han dicho, va divinizando al hombre, van divinizando, uniendo al hombre con Dios. Y el Nuevo Testamento se encargará de decir, no, es que no, no solo es que el hombre va a unirse con Dios, es que Dios mismo ha querido unirse al hombre con la encarnación. Hace el dinamismo completo. Y digo, es clave la ascensión en esta teología del Nuevo Testamento para completar la de la teología del Antiguo Testamento. Es el pasaje por excelencia donde alguien que ha estado entre nosotros llega al cielo, al ámbito de Dios. Es el misterio que sintetiza lo que significa el Salmo 2, a lo que aspira el judaísmo. No un Señor de una sola parte de la tierra, sino universal. Insisto que es interesante que sea el Salmo 2 porque se considera que el Salmo 1 no formaba parte del Salterio en su origen. Muchos defienden que el Salterio comenzaba con el Salmo 2, que el 1 se añadió posteriormente. Por lo tanto, el que hizo los salmos ya quería establecer que su personaje principal sería David, sería el rey y sería como hijo de Dios. Curiosamente, el Salmo 72 termina la segunda colección de los salmos. Dice, si se fijan al final del Salmo 72, fin de los salmos de David, hijo de Jesé. Entonces ahí estuvo trabajando un editor
Eh, porque esto no lo he tocado tanto, pero para eso es la Biblia. Y para eso estamos haciendo teología del Antiguo Testamento. No fue teología hablada lo que se intentó con la Biblia. Quisieron dejar explícitamente que hay una teología davídica y hay que hacerlo de forma escrita. Y hay que hacerlo de forma estructurada. Por eso hay que trabajar poniendo un Salmo 2 al inicio y un Salmo 72 al final, para indicar al que sigue. Como no te lo puedo platicar oralmente, te tengo que dejar por escrito qué es lo que intento decirte. Por lo tanto, el trabajo editorial del Salterio se puede considerar, obviamente, insisto, nosotros traemos, van a decir, pero es que ustedes en la teología que están haciendo católica están llevando, porque si estuviéramos en una teología judía, a lo mejor pudiéramos tener alguna dificultad, pero no, no con todos los judíos, pero ustedes siempre están tratando de llevar el agua a su molino, pero no es tanto eso, sino que reconocemos que hay alguien que se esforzó por hablar de un rey en el Salmo 2 y de poner al final fin de las plegarias o de las oraciones de David, hijo de Jesé, un admirador de David como compositor de oraciones. Eso es interesante, dejar un testimonio de que hay una obra, es decir, de David podríamos considerar, esto no lo traté yo tanto en la clase pasada, pero pues el desarrollo de la clase y sus preguntas hacen presentarlo, es decir, el mismo David da testimonio con sus obras o con sus oraciones de quién es. Y es obvio que sigue funcionando, porque si a una persona queremos que su memoria persevere, necesitamos decirle que escriba algo, que deje algo por escrito, porque va a ser muy complicado mantenerlo a través de la tradición oral. Sí se puede, pero alguien de la tradición oral va a tener que poner por escrito algo. No, los salmos no son lo primero que intenta esto, pero sí que los salmos manifiestan la necesidad de que el mismo David haya escrito algo. Eso sí lo tenemos que destacar. En cuanto lo presenta, siempre hay gente crítica, van a encontrar testimonios que digan, David no escribió ni un salmo, esa es una atribución, son sus, bueno, lo podemos aceptar más o menos, pero pensemos más bien en la dinámica, se llama, les he explicado, dinámica canónica significa trabajar el texto tal cual lo encontramos al día de hoy, o las desventajas y ventajas que eso ofrezca. Quien trabaja con una perspectiva canónica no se pregunta inmediatamente si esto, de quién será. Si dice aquí que es de Asaf, es de Asaf. Si dice aquí que es de Salomón, es de Salomón. Si aquí dice al maestro de coro de David en conmemoración, es así. En principio la interpretación canónica asume el texto tal cual lo ha recibido, ¿sí? Luego ya se pueden hacer más interpretaciones, pero canónica significa que yo ya tengo un texto que recibo y que tengo que respetar al menos o leerlo en su literalidad, porque así es como yo trato de descubrir la intención de quien escribió quizá al final pues las obras, como si yo encuentro en esta aula no hubiera nadie, llega alguien y alguien dejara aquí unos documentos para ilustrar al que llegue qué es lo que debe de hacer o qué debe de seguir. Y es la única manera, es decir, no puede llegar aquí alguien al salón y decir, esto, pero sí será de fulano, de sutano, pues aquí puso él, pero quién sabe si será de él. No, pues no puede llegar con esa actitud en principio, sino, fulano me dejó esta nota, me dejó estas indicaciones, que debo de hacer esto tal cual, llegar a tal hora, a tal lado, paz, paz, paz. El que tiene una interpretación canónica, pues hará caso de las indicaciones que se le dejan. Ya el que tenga otras inquietudes, que trabaje muy bien, ya encontró el papel, no creo que sea de ella, la letra no se parece. Ya, pues no va a llegar al siguiente paso porque le decía que estudiara a la una en tal lugar, ya pues que estuvo investigando si realmente, ¿no? Ese es su trabajo ahí.
Pero hay otro tipo de trabajo de donde tengo que estar a la una. Estando en la una tengo que es un poco lo que está buscando la interpretación católica. Me está llevando de una pista, me lleva a otra, me lleva a otra, porque yo soy un creyente que vive inmerso en esta dinámica. Y para mí este tipo de expresiones están vivas, porque si creo en Jesús, Él está actualmente reinando, porque si no, no se puede entender. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo? Lo que dice el Salmo 2, ¿verdad? Y lo está haciendo. Y el Salmo 2 no es solo una poesía. Exactamente, entiendo pues la dinámica del rey en el que creo, pues. Luego es muy interesante que se vuelve a retomar el asunto cuando se termina la otra colección de los salmos, que es el Salmo 89. En el Salmo 89 tenemos una dinámica mesiánica y también dice, bendito sea el Señor por siempre, amén, amén. En el 72 se terminó una sección de salmos, en el 89 otra sección, y curiosamente vuelve a salir el tema mesiánico. ¿Dónde está, Señor mío? Versículo 50, tu amor de otros tiempos, que por tu fidelidad juraste a David. Esos son los tipos de expresiones que se utilizan para hablar de una teología mesiánica, davídica, donde una persona cree recibir beneficios porque le juró Dios a otro que lo iba a beneficiar. Si yo digo de mi abuelita, pues digo, ¿dónde está Dios lo que juraste a mi abuelita? La teología davídica significa que es una teología generacional. Si uno se apoya en lo que Dios le juró a David, yo debo de ser beneficiario de eso, porque formo parte de la familia de David, o porque formo parte o lo estoy invocando. Esto prácticamente daría lugar también a los santos. Si tú dijiste que ibas a ayudar a través de ellos, yo trabajo y pido en nombre de ellos. Para una teología católica, la teología davídica es muy importante porque daría también lugar a la teología de los santos. No habría modo de justificar que en nombre de alguien yo le pida algo a Dios si no tuviéramos la teología davídica. David se empieza a posicionar como un intermediario a través del cual las personas piden algo. Acuérdate de David, y si te acuerdas de David, te acuerdas también de mí. Y para que haya otro santo o tenga la misma posibilidad, vuelvo al ejemplo que propusieron aquí del ciego. El ciego no es nada tonto, sino que él sabe y dice, hijo de David, ten compasión de mí. Si tú eres el descendiente de David, tú representarías otro David, tú puedes tener compasión de mí. Y empieza pues, porque aquí la idea es que obviamente el judaísmo no lo va a aceptar, buena parte que Jesús supere a David, no lo acepta, no, por eso no creen en Jesús, ¿no? No es tan fácil. Eh, en dado caso, Jesús sería un descendiente de David. El que sigue mandando es David. Jesús se centra. Dice Sicre comenzando el libro que quizá después de Moisés no hay ninguna figura más importante en el Antiguo Testamento que David, dice ahí. Por eso los ortodoxos se declaran descendientes de Abraham y no de... Es más importante para ellos descender de Abraham, de David. Preguntan aquí en el aula, obviamente no necesitan. Por eso lo planteé yo al inicio de la clase, lo que para nosotros parece ser grandioso, muy claro, pues no lo es a veces, no lo es. No lo es y entonces uno tiene que ir detectando en qué sentido no lo es, en qué sentido sí lo es. Sí. Y la pregunta siempre que debemos hacernos es, si yo hubiera nacido judío, ¿sería cristiano? ¿O realmente estaría convencido que estar en el judaísmo es lo mejor? Y así sucesivamente en otras religiones. Si hubiera nacido musulmán, ¿me haría cristiano? A lo mejor no. No es tan sencillo pasar de una religión a otra. No es tan sencillo.
Entonces ahí es donde uno tiene que ir descubriendo qué posibilidades hay para que, ya no digo quizá de conversión, qué bueno, sería una demostración de lo que Jesús hace y sigue haciendo, pero de descubrir las capacidades obviamente que se presentan en las diferentes religiones y en el caso de judaísmo y nosotros porque compartimos este algo del Corán, viene también obviamente textos del Antiguo Testamento se puede también trabajar eh, y va uno identificando cómo hay personajes tan grandes para una religión que ya son a veces insuperables, ¿no? Insuperables. Y donde ya todo se acomoda en torno a ellos, por ejemplo, David. Y es preferible para muchos grupos judíos mejor seguir esperando el Mesías. No, no hay ninguno que llene ni les llenará. Que es un poco atrevido decirlo, pero algunos dirán, no, sí va a haber uno que los llene, porque pues si no es una esperanza vacía, ¿no? Pero muchos ya por eso han abandonado la perspectiva religiosa y entonces están enfocados en la política. Por ejemplo, un presidente sería el Mesías y están convencidos de ello, por eso también hay grupos que están comprometidos totalmente con el ministro, con lo que diga, con la guerra que haya que iniciar. No es más que parte del mismo dinamismo, de la fidelidad. Allá no esperar lo que se llama la salvación, se llama el judaísmo liberal, ya no esperar la salvación del más allá, sino conseguirla nosotros con nuestros propios medios, ¿no? Si Dios nos puso, si Dios nos da, lo vamos a poder conseguir. No es que sean ateos, pero a diferencia de una ayuda este, externa, es todo muy, muy rico. David da mucho que pensar. Para otros será el presidente de Estados Unidos actualmente. Él representaría al Mesías y muchos así lo consideran. Siempre dentro del judaísmo están esperando también lo han hecho así, es la línea que apareció desde Isaías. Isaías habla de Ciro como el ungido. Por lo tanto, en el judaísmo nace también una rama que está esperando al Mesías, al presidente de un pueblo extranjero, con el que haga una alianza para que Israel sea siempre el poderoso. Es el modelo de Ciro, de Persia. Capítulo 45 de Isaías, ahí aparece ya ese dinamismo de el Mesías no va a salir de nuestro pueblo, el Mesías será un gobernante externo que nos favorezca. Y así miran al presidente de Estados Unidos. Normalmente siempre han sido fieles unos a otros, y también lo justifican con la teología, en ese sentido. Eh, sí que después trata cómo David o el mesianismo va entrando en los profetas, una línea que no es fácil de trazar, insisto. Los profetas muchas veces nacen precisamente en contraposición a los reyes, pero sí que va a intentar defender que aún ellos en sus profecías anhelan la llegada del Mesías y un Mesías relacionado con David, no un Mesías relacionado con los profetas, ¿verdad? Entonces dice por de los textos clásicos que uno debe de asegurar, si no, no tendría caso. Dice Isaías 11, saldrá un brote del tronco de Jesé. Esas son palabras claves muy fuertes que sintetizan buena parte de lo que intentamos decir con esta teología. Es decir, el mismo profeta espera, espera del tronco de Jesé. Ahí está. Y es muy concreto. Isaías 11. De ahí tiene que salir un brote, un retoño que brotará de sus raíces, ¿verdad? De sus raíces, pero es de allí, tiene que ser de Jesé, ¿verdad?
En el versículo 10, aquel día la raíz de Jesé será puesta como estandarte de los pueblos. Isaías es que 11, 11:10. sí. 11:1 primero y luego 11:10. Donde con claridad aparece la esperanza o la idea de que, y aprovechando este texto de Isaías 11, porque es clave para la teología católica, el dinamismo no se detiene en Cristo. Eso es lo que les trato de decir. El hecho de que haya una bandera para los pueblos, dice después en el 12, levantará un estandarte ante las naciones y reunirá a los dispersos de Israel, congregará a los desperdigados de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Ese estandarte levantará un estandarte ante las naciones, es donde entra la iglesia. Unida a Cristo y a David, es la culminación y la plenitud de esta profecía. En el Concilio Vaticano II, para definir a la iglesia, en casi cada documento sale estandarte entre las naciones, tomado de Isaías 11. Una y otra vez constantemente repite, porque intentó decir que es la iglesia, y la iglesia, el concilio trae una imagen muy interesante que es esta, que la gente vea como un estandarte, ¿verdad? Como una bandera entre las naciones, que atraiga, que congregue, ahí está claramente. Necesitamos la teología bíblica para entender a Cristo y para entender la iglesia, ¿verdad? Miren, por eso dice, entonces, cuando suceda esto, versículo 13, cesará la envidia de Efraín, que fue lo que dividió los dos reinos. Cuando haya nuevamente este tronco de Jesé, ya no va a haber división en estos dos reinos. Se acabará la enemistad de Judá. Efraín no envidiará a Judá. Judá no oprimirá a Efraín. Juntos marcharán. Viene la parte problemática, obviamente, de guerra, que está presente también en los textos bíblicos. Juntos marcharán contra los filisteos a occidente. Pues ya los que leen con ojos de guerra estos textos, pues ahí tienen también su fundamento, lo sabemos, ¿no? Pero la idea que está de fondo, ahí es donde uno debe de detenerse en la teología católica que avanza hacia la paz. En ese sentido no va más a los otros textos, pero sí hay teología de la guerra también presente aquí. Se trata de reunirnos para que haya paz, no para seguir peleando. Pero ahí está, les digo, por ejemplo, lo que aún con claridad en el texto de Isaías, ¿verdad? Si vamos aquí un poquito a la parte final de la obra, eso está en Profetas y luego estos por identificar también algunas fuentes de este tipo. Esto menos conocido, pero no obstante, ya el autor nos ayuda a conocer algo de estos textos porque se esfuerza en citar los textos tal cual, porque no los, no los tenemos a veces a la mano, pero ya se va haciendo este tipo, la expresión de Mesías. También lo tenemos en los profetas, pero por las cuestiones del tiempo de la clase, son ya las 12:30 más o menos, ir haciendo el recorrido para cumplir el objetivo que tenemos que terminar la teología davídica. En, en los apócrifos de Qumran, este está en el libro de Enoc, una parte que se llama las parábolas. Eh, y ya se va fortaleciendo este tipo de terminología, que es la misma del Salmo 2, donde el Mesías tiene el poder para someter a los enemigos. Lo que intento decir es que si pensamos qué teología, qué línea de la teología davídica va a estar muy presente en los apócrifos, y ya que son textos cercanos quizá al Nuevo Testamento, son textos que acentúan mucho el poder, el poder.
Sí, porque acá de Isaías, del tronco de Jesé saldrá un renuevo, etcétera, que sí, culminará también en el poder, pero nos da más oportunidades. Pero se nota que sí los apócrifos están muy necesitados de ganar. Es normal, miren, se dice, lo veremos cuando veamos teología apocalíptica del Antiguo Testamento. Son gente muy oprimida, todos los que hacen los apocalipsis, normalmente se dice, son gente vejada, despreciada, entonces lo que más anhelan es un Mesías liberador, ¿verdad? Mesías liberador, ¿verdad? O sea, su experiencia es la de ser oprimidos por los poderes extranjeros, etcétera. Pues entonces, toda su perspectiva está en un Mesías que sea poderoso, ¿verdad? Que sea poderoso. Y por eso todos serán todos ante el elegido como cera en el fuego. Todo este tipo de cosas les gusta mucho. Se ve todo lo que es fuerte, fuerte, hacerlo débil. Sí, por eso también van a ser muy importantes todas las metáforas que son paja y así, ¿no? El libro de Daniel está lleno así de teología donde el oro, el cobre, todo eso de nada sirve, ¿no? Hierro, el barro. Este, Nadie se salvará con oro ni plata, ni podrá escapar, no habrá hierro para la guerra, ni nada para ponerse como peto, etcétera. Cuando aparezca el elegido ante la faz del Señor de los Espíritus. Entonces se va generando una expectativa muy fuerte de poder y ahí es donde quizás esté el choque, uno de los choques más importantes al contemplar a Jesús. Tiene muy poca manifestación de poder Jesús, muy poca. Y ese es uno de los problemas más grandes para enlazarlo con la teología mesiánica. Se nota que les interesó mucho lo relacionado con el poder. En el 53 del mismo libro de Enoch, las preparan para los reyes y poderosos de esta tierra para que por ellas perezcan. Después de esto mostrará el justo elegido de su casa de reunión. Desde entonces no serán ya rechazados a causa del nombre del Señor de los Espíritus. Reyes poderosos que habitan la tierra habrán de ver a mi elegido sentado en el trono de mi gloria, juzgar a Sacel, a toda su compañía y toda su hueste en nombre del Señor de los Espíritus. Por eso les decía, todo lo de la ascensión básicamente ya está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el elegido? ¿Quién es el Mesías? El que está sentado en el trono de Dios. Empieza a generarse ese dinamismo de que Dios está en un trono y va a haber también otro trono. O sentado en el mismo trono, sentado en el trono de mi gloria. Se empiezan todo ese tipo de confusiones. Ya, pues nosotros trataremos de acomodarlo con la Trinidad, pero eso es otro trabajo, ¿no? Ahí muy bien acomodaditos, sentaditos, pero para el mundo del Antiguo Testamento todavía era muy complicado, ¿no? Ya hasta nosotros ponemos también a María sentada ahí, todo vamos acomodando, que es otro tema, ¿no? La Mariología. Nomás al Espíritu Santo no lo pudimos sentar porque no se sienta, pero a todos los vamos acomodando ahí más o menos. Pero aquí en principio solo estaba el elegido, el Mesías. Puede repetir en 61:8, el Señor de los Espíritus colocó al elegido sobre el trono de su gloria. Sería excelente, como dice Sicre, eso es verdad, que saliera también David, ¿no? Pero pues ya no llegamos, o sea, que eso quisiéramos, pero bien, no está tan fácil. Es una teología que se va moviendo con otras terminologías, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Sicre, de nuevo se aplican frases de Isaías 11 al elegido. Entonces, es un trabajo editorial, explícitamente han querido elegir otro término, no el de David. Bueno, pero ahí está, dice Sicre quiere ver a David donde no está explícito, ¿no? Porque ese es su trabajo de este libro. Nosotros también queremos verlo donde no está explícitamente puesto, pero ese es el trabajo. Insisto, alguien lo puede leer desde otra manera y decir, no, ya no querían saber nada de David, era un nuevo personaje, ¿sí? Que son los defensores del mundo apocalíptico, ¿sí? De la separación entre Mesías y David, no tiene nada que ver, dicen. El Mesías es otra figura, ¿sí? Pero
Entonces está fuera de la Biblia y los Da lugar a las dos perspectivas. Como no sale, tenemos que encontrarlo explícitamente o encontrarlo implícitamente en esta terminología. Nosotros, como sí cree, la encontramos. No tenemos problema porque nuestro hilo conductor es desde el David histórico, ese muchacho que fue ungido en Belén, hasta Jesús, que procede del Padre, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Nuestro recorrido es desde 1 Samuel 16 hasta Hechos de los Apóstoles, es nuestro recorrido, pero los de Qumran a lo mejor no, ellos están haciendo otro tipo de trabajo, nada más hay que entenderlo así, ¿verdad? Vamos ahora a analizar algunos textos, porque esta es una parte teórica o de, al menos, de, de sugerencia, ¿no? Hay que trabajar unos textos porque si no, no nos va a quedar un poco en el aire algunas de las afirmaciones. O ya leídas con estos ojos, indudablemente que el primero es segunda de Samuel 7. Un poco de fondo para que descansen los ojos. De lo blanco. Allí entonces, cuando uno quiere revisar teología davídica y mesiánica, tenemos que identificar ciertas frasecitas que nos dan pie a pensar eso, porque si no, puede quedar así como, a ver, pero no será que estás pensando demasiado. No, entonces dice, por ejemplo, entre las frases que nos interesan está en el versículo 9: he estado contigo en todas tus campañas. O sea, sí fue verdad la relación entre Dios y David. He estado contigo en todas tus empresas, se puede traducir, en tus obras. He derrotado en tu presencia a todos tus enemigos. O sea, ya está un todos. He estado en todas tus, o sea, ya son frases que están en una presencia. Entonces Dios dejó de estar ocupado parece como de ya. Allá está una viejita llorando, ¿no? Ahorita no puedo. Yo estoy con David. O sea, da como la sensación, es tan potente las palabras como si Dios efectivamente estuviera concentrado totalmente con él, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, versículo 9, las expresiones, ese tipo de escritura, ¿no? He estado contigo en todas tus obras. Por eso cuando en el Nuevo Testamento Jesús dice algo así y el Padre está conmigo, ¿no? Pues es que todo eso es potente, potente, porque se está adjudicando lo que todo el mundo quiere tener, se lo adjudica a alguien, ¿no? Concentra toda su atención, su fuerza. Y es que solamente así, cuando ve uno estas frases, déjenme, no está desconectado. Pero no estaría más checar, permítame, tantito, tantito. Que a veces hay problema de otra clase que se quedan colgados.
Todo bien, ya está aquí funcionando. Ahora sí, todo bien entonces. Ya no se nos colgó la gente. En todas tus obras he derrotado a todos tus enemigos. Y yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra, dice, que sería un sinónimo, engrandeceré tu nombre. Y luego dice en el versículo 12, cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y consolidaré su realeza. Consolidaré su realeza. En el 16, tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre. Esas son claves. Versículo 16. La realeza subsistirá por siempre. Y tu trono será estable para siempre. Tu trono le está diciendo a tu dinastía, o sea, la de David, tu dinastía, tu trono. Ahí tenemos digamos, de los primeros textos importantes. El segundo de los que hay que justificar está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, porque ya alguien va a utilizar esto a su favor, que es el caso de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, viene ahí una introducción. La situación de que es joven, dice Salomón, que le conceda un corazón sabio. Y le dice a Dios, te voy a establecer siempre en el trono si sigues los caminos de tu padre David. Versículo 14. Dios ya tiene un modelo a proponer. Dios tiene un modelo a proponer. David. Como hizo tu padre David. Otro texto que justifica lo que estamos diciendo hay varios ejemplos, pero de los importantes, ese fue el primer rey después de David y ya entre los últimos, el último bueno, ese está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice que entró a reinar un niño a los 8 años. Empieza, obviamente, gobierna su madre, pero ya tenemos aquí a alguien que gobierna, se llama Josías. Josías. Y dice que imitó el comportamiento o hizo lo mismo que su antepasado David. Hizo lo mismo que su antepasado David. No, no es común que se diga esto de los reyes, no es tan fácil. No es tan fácil, por eso lo subrayo, porque Josías es uno de los más importantes y nos da la pista de lo que estamos buscando. Una ampliación del reinado de David en otros personajes, en este caso Salomón,
que fue el primer rey, y en este caso Josías, que es de los últimos, ¿eh? Una conexión. En el libro de las crónicas, bueno, sí, te puedo dar más ejemplos, pero en el libro de las crónicas, en el capítulo 17, que es otro de los textos mesiánicos importantes, casi repite las mismas palabras que está en el libro de los Reyes, pero aquí hay que unir, o es más importante unir lo que no mencioné ahorita del templo, 17:12, Crónicas 17:12, porque en Crónicas David sí construye el templo, es la diferencia con los libros de los Reyes. En los libros de los Reyes lo construye Salomón, pero en el libro de Crónicas ya empieza David a dejarle todo organizado. ¿Qué se ofrece? Ah, sí, yo le dije que a las 12, ahorita la veo, ya le había dicho. Sí, por eso le dije que viniera. Sí, sí, ese es el plan. Él edificará una casa en mi honor. Ey, él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Crónicas le saca más jugo. Sí, influye en Reyes, pero Crónicas se dice que es el libro por excelencia del templo, la defensa del templo, del culto, de la Crónicas admira a David, y por eso lo resalto aquí. Sí que también lo trae ahí tratado. Lo retomaré en otro momento se llama la teología del templo, lo veremos, que forma parte de otra clase, la teología del templo. Además es fundamental porque para muchos, por eso también no querían a Jesús. ¿Para qué queremos lo que queremos, lo que necesitamos es un templo? Los que viven de la teología del templo, pues no necesitan a Jesús, no necesitan al Mesías. El que defiende el templo lo que necesita es que haya sumos sacerdotes, que haya culto. Tienen razón, entonces eso es objetivamente segura la salvación. Tú haz los sacrificios que tocan y listo, ¿no? Es muy potente la teología del templo. David la dejó, es eso, es normal en una teología davídica que puede desaparecer por la teología del templo. Es donde una persona desaparece en su obra, cuando la obra es tan fuerte que ya nadie se acuerda de quién la hizo. Y puede suceder que nadie se pregunte, como vivimos ya inmersos en la obra, Ya no se interesa. ya no interesa quién la hizo y por qué y para qué, no, porque la misma obra ya funciona salvíficamente hablando. Y es verdad, y funciona. Por eso es clave que Jesús también tenga que entrarle a ese tema y decir, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Tiene que entrarle al tema. Pero ¿quién dejó el templo? David. Entonces se genera una problemática entre la teología davídica y la del templo. Porque quienes ya miran al templo dicen, a David ya no lo necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, o cómo nos, sean los samaritanos o otra comunidad judía, en el fondo sigue funcionando. O sea, es tan potente la teología del templo que yo para ser partícipe de la salvación que se me ofrece en una religión tengo que poner un templo. Entonces, si por ejemplo los samaritanos dicen, nosotros vamos a estar haciendo el culto, ¿va? En Samaria, ¿no? Y de esa manera, haciendo culto en Samaria, también accedemos a los dones de la salvación. Ya no importa estar en vínculo con Jerusalén. Sí, y sigue funcionando en la mentalidad.
En la mentalidad sigue funcionando actualmente, porque si yo construyo un templo en esta colonia, yo sé que aquí obtengo la misma salvación que si fuera a otro templo. O sea, poner un templo me ofrece la certeza y la seguridad de la salvación en este preciso lugar. Es obvio que ya eclesiológicamente hablando hay vinculación, pero digo el dinamismo, cómo Crónicas está apostándole a una vinculación de templo y David todavía. Crónicas, pero se complicará esta teología cuando ya haya alguien que separe el templo del Mesías. Dice, él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Ese es el intercambio que hay que subrayar. Porque Reyes, en leyéndole sí está medio presente esto, pero Reyes nos van caminando a que nos fijemos en el descendiente. O sea, aquí también está eso, pero llama mucho la atención que si uno pone más atención, aquí sí está. No solo es el descendiente. Constrúyeme el templo. O sea, al parecer Crónicas le interesa que esté efectivamente la posibilidad de la construcción del templo para que se lleve efectivamente la promesa. Como diciendo Dios, no solo porque tengas hijos, el templo. ¿Verdad? Y por eso en el Primera de Crónicas, capítulo 22, empieza la construcción del templo. Todavía en vida de David. ¿Verdad? Dijo David, este será el templo del Señor Dios y el altar de los holocaustos para Israel, ya tiene eso. Sea en idea, en maqueta, lo que sea, pero ya lo trae él. Él ya está organizando, ¿verdad? Sí, le juntan todas las cosas. Y se añaden mensajes que no conocíamos de Reyes en 22:10. Cuando está hablando Dios con David, dice que diga, David con Salomón dice que le dijo Dios, será él quien construya un templo en mi honor. O sea, tampoco Crónicas está tonto para decir que lo hizo David. O sea, está manejando algo más completo, pero lo introduce en el diseño, pues. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre y estableceré para siempre el trono de su reino sobre Israel. Pero lo que nos interesa a nosotros son este tipo de frases. Primera de Crónicas 22:9, no, 22:10. Si, que él construye un templo en mi honor, él, tu descendiente también. Pero me interesa esto, él construye un templo en mi honor. Y entonces yo estableceré para siempre el trono de su reino, ¿verdad? Y ahí uno va entendiéndole más con estas líneas que ya muere Cristo en la cruz y entonces el velo del templo se rasga y todo eso. Están conectados. Algo le pasa, algo está pasando con el rey, con el Mesías, también algo le pasa al templo. O sea, se siguen vinculando, porque aquí dice, él construyó un templo en mi honor y yo estableceré para siempre el trono de su rey. Entonces es donde se saca la teología que en la muerte de Cristo se está generando el nuevo templo, ¿no? Él es el nuevo centro. O sea, solamente con estas categorías se puede entender lo que más adelante dice. Alguien que fue identificando ¿qué defendemos? La vinculación entre Mesías y templo. Eso es lo que estamos planteando. Porque habrá quien la separe. Más o menos. Sí. Porque ahí le vamos a dejar para ir a atender a esta persona. A ver si se queda. Porque llegó puntual. También hay que valorar. Como yo le dije 12:30, pero yo sabía que iba a llegar más o menos a la 1, pero no funciona a veces. Hay que
Así es esto. Ya me... Así le fallamos así, hay que estar controlando los tiempos también, de esa manera. Entonces aquí está, ojalá se pueda entender ya esta parte de teología, nos deja más líneas de reflexión que iremos ajustando con las otras clases.